¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast de Lector como Artesano. En esta oportunidad quería compartirles una entrevista con Lucía Martínez Meyer. Es un nuevo talento, digamos, una persona que también está iniciándose como por ahí Lem u otras autoras y autores que estoy tratando de sondear y de darles un espacio para conocerlos. Y tiene justo no solo la novedad de una obra y una autora nueva, sino que ha logrado ganar el premio el Fondo Nacional de las Artes por su obra que ha sido editada por Locorrabia muy recientemente a través de la colección Grampas. La obra se llama Lo Mejor que Tenemos y es una obra recontra recomendable, así como toda la colección. De hecho, hace muy poquito reseñé otra obra que es Valijas Perdidas de esa colección, así que los invito a contactarse con ese material, a mirarlo, a formarse su propia opinión. Y en este caso, bueno, charlamos sobre ella, sus influencias, su mirada. Es una obra que tiene un tono muy interesante porque es una distopía, pero narrada con una sensibilidad y con una forma, digamos, muy novedosa. Así que charlamos un poco sobre el proceso creativo y cómo ve ella su producción y el mundo de la historieta. Que la disfruten. Para arrancar me gustaría charlar sobre Lo Mejor que Tenemos. Entonces, antes de hablar exclusivamente de la obra, me parecía que tenés un estilo recontra definido, con colores, con paleta de colores, con un estilo, ¿no? Una técnica capaz también, una forma de narrar. Y un poco siempre la pregunta es, bueno, ¿cómo se logra eso? ¿Cuáles fueron tus influencias iniciales o cómo vas entrando a este mundo de la historieta vos? Bueno, yo al principio de todo, más que historieta, me interesaba bastante lo que era la ilustración infantil, por ejemplo, y en ese ambiente hay como mucho de color, gente que labura en acuarelas, gente que Ujú. elabora la gestualidad y ese tipo de trabajo me llamaba muchísimo la atención. Y en ese sentido como que venía practicando estas cosas por ese lado. Generalmente yo siempre usé acuarela desde el principio, digamos, el dibujo siempre estuvo acompañado de esa técnica. Y bueno, cuando pasé a la historieta, como que trasladé algunas de estas cosas eh, a este formato, porque además veía que era algo que otros autores a los que admiraba también hacían, que era posible, digamos, meter esta técnica, estos colores en el formato de la historieta que funcionaba. Eh, sí, en ese sentido creo que por ahí fue, Claro. fue consolidándose la técnica. ¿Y cuáles serían ¿Hay algún autora local, internacional que vos te hayas sentido como muy movilizada? Digo, ¿por qué la acuarela? ¿Qué sé yo? No, es una pregunta media tonta capaz, pero me puedes decir porque me gusta y ya está, es que ella está bien con eso, pero eh, ¿hay algún autora que te haya como, no sé, llevado un poco para ese lado? ¿Cómo llegas si bien es habitual la acuarela, la mayoría usa lápices o incluso ahora hay un trabajo muy fuerte con lo digital? Eh, ¿Cómo armaste esa decisión o fue algo más intuitivo que salió? Bueno, yo una de las primeras novelas gráficas que leí y por la que me empezó a interesar un poco también este formato que la verdad que tanto no venía leyendo, no soy una gran lectora de cómics, empecé como hace no tanto, fue Poncho Fue de Soleotero, que es un libro así bien a color, ya no me acuerdo Ujú, si era acuarela o acrílico, pero esa cosa de la impronta del color, de las manchas, de jugar con esas técnicas incluso para la misma narración. Eso me llamó mucho la atención y bueno, empecé a buscar autores que también trabajasen en ese tipo de técnica. De afuera me gusta mucho Hippie, el ujú. italiano, que tiene un libro que se llama Una historia que también me fascinaba como eso, las manchas de acuarela, el color, y siempre ahí tratando de llegar a eso, a ver qué salía. En ese sentido, ese tipo de autores me llamaba mucho la atención y me gustaba poder probar Está a ver si bien, podía sí, llegar a algo parecido. totalmente. Sí, sí, se nota mucho, ahora que lo decís, puede ser que haga como un link más directo, pero me llamaba la atención, a mí este tono de libro infantil está presente, está bueno, es como una buena mezcla, yo lo sentí también en algún punto, pero no lo podía como sacar en limpio, ahora que lo decís, está bueno la mezcla, porque es un relato como bastante distópico, bastante duro, ¿no? El clima, medio opresor, medio triste, pero a la vez tiene todas estas
silencio. Me parece como un gran mérito del trabajo tuyo, cómo lográs dosificar lo justo y necesario para las partes en las que los personajes hablan, se comunican entre ellos, o sea, no hay, viste, el famoso cartucho este que te explica, todo se va a entender con el desarrollo de tu narración y eso estaba buenísimo, viste, es como recontra bien logrado y por eso me llamaba la atención esto, bueno, cuáles son tus lecturas, tus cuestiones, ¿no? Las cosas que a vos te fomentan eso, ¿no? Eh, ¿Y cómo fue la creación de este o de otras cosas que estuve viendo en Instagram que también tenés como historias cortas, digamos? Perdón por ahí la cosa, no es correcto que yo te lo pregunte, pero digo, ¿es tu primera obra o ya tenés obra anterior? Yo no encontré, por eso, no encontré obra tuya previa a lo mejor que tenemos. ¿Cómo es este camino que estás arrancando, quizás, o que ya tenés más recorrido? Bueno, yo empecé haciendo, o sea, cuando empecé con la historieta, hacía más bien cosas cortitas, ya sea tiras, un poco cómicas o ni siquiera cosas realmente de un par de viñetas nomás. Después me animé a algún fanzine que tengo un poco más largo, pero nada, nada muy extenso. Y lo mejor que tenemos sería como mi primera historieta un poco más Ah, larga. Nunca había hecho esa cantidad de páginas, que tampoco es larguísimo, pero a mí en ese momento me parecía un montón. Eh, claro, y sí, nace principalmente en pandemia. También la historieta es algo que me fui dando cuenta que lleva mucho tiempo. También hacía cosas cortas porque al trabajar en acuarela, como que cada página lleva sus horas. claro, Eh, y bueno, en cuarentena, en pandemia, con ese contexto de encierro, me dio una cantidad de horas absurda. Yo estaba cursando la carrera así todo virtual. Y en ese tiempo, digamos, tenía como una buena cantidad de horas, además de para el estudio, para hacer otras claro. cosas. Y dije, bueno, es momento de invertir y ver si de verdad tarda tanto y sí, pero como que tenía ese tiempo y esas ganas de invertir el tiempo para distraerme también un poco del contexto y de la Claro. situación en este proyecto un poco más ambicioso, si se quiere, que lo que venía haciendo. Temáticamente no sé si era el mejor para distraerse, Claro, porque pero, pero bueno, en todo caso me sirvió como para canalizar y para eso, invertir el tiempo en un proyecto un poco más largo de lo que venía haciendo. claro, y te iba a decir, ¿y la idea ya surge plenamente en pandemia o ya venías medio rumiándola, la idea del guión, digamos, ¿no? El guión de la historia. Surge más que nada en pandemia, siempre en medio la temática apocalíptica estuvo presente, pero esta cosa de consolidar la idea fue en el verano, así de 2020-2021, bien, Ajá, mitad ahí. de la pandemia. Sí, se fue desarrollando ahí. Está bien, está bien. Y el mundo de fancinero, el mundo así lo llegaste como a meter mucho en tu vida, qué sé yo, hay todo un recorrido, ¿no? Que hacen muchos ilustradores, dibujantes, guionistas, autores integrales, que es, bueno, arrancar desde como unos años como fanzines, y ya es un mundo en sí mismo. Yo siempre a veces tengo como mi propia discusión o conmigo o con otros, que bueno, a veces hay gente que el fanzine lo ve como un pie para algo más grande, pero hay cosas que ya están buenísimas en fanzine. Entonces, ¿vos también lo transitaste como una etapa así de un estadio o cómo fue? ¿Te acercaste, no sé, a la crack, en la crack bambú con la carpa? ¿O cómo fue ese mundo del fanzine? Yo a la crack todavía no llegué a ir, me la debo, la próxima seguro, pero sí, empecé más que nada en un festival que es el Vamos las Pibas, que Ujú, organiza Agustina Casot en Felisa, y ahí fue como el primer espacio, digamos, que encontré para armar algo para llevar, y claro, llevé un fanzine que tenía con estas tiras que te digo, de un tono tal vez un poco más cómico, y de ahí como que empecé a ahondar en el mundo de la historieta y está bueno y me parece que el formato fanzine da para un montón, que yo a veces tengo ideas que son o chiquitas o que digo, es claro, historietas de, qué sé yo, 8 cuadros y digo, este sería un fanzine excelente y si no, no hay otra forma de hacérselo llegar a los lectores y que circule. Y en ese sentido los espacios sí, de circulación de la historieta en ese formato me parecen excelentes y eso, también hay como mucho nivel, los fanzines ahora están como muy claro. producidos y muy bien editados. A mí me cuesta todavía,
pero sí, la verdad que es un laburo enorme y se descubren un montón de artistas que si no, capaz no llegas a conocer. Sí, y en tu caso me parece también las redes, ¿no? Las redes sociales, tenés como una vida bastante activa ahí también, o lo pensás como un espacio también así, o es algo que, mi opinión, al menos al verlo, es que sí, que tenés como mucha actividad, pero forma parte también de tu, no sé, tu organización medio ya más profesional, todo el tiempo subir algo, compartirlo, o lo ves como un espacio más tuyo, más con tus tiempos y tus cosas. Y creo que tiene un poco de todo, es como un espacio por un lado bastante lúdico, a mí me gusta, soy bastante adicta a las redes, a la Instagram por lo menos, eso seguro. Pero sí, es un espacio que me gusta tenerlo eso, presentable, bien cuidado, pienso las ilustraciones que voy a subir, las historietas que me parece que dan, que no van. Fijo, hasta la paleta de colores de las Claro, publicaciones se nota. que van y qué sé yo, pero a la vez como me interesa que sea un espacio que no se vuelva una carga, sino que sea algo que pueda disfrutar y que eso, y el público también que va llegando a partir de esas interacciones, capaz es un público no tan grande, pero sí bastante específico, subo muchas cosas que tengan que ver con la literatura, con los libros y demás, y de pronto hay un público de muchos lectores, donde también es lindo como que se va formando eso, un ambiente capaz más específico y eso, contacto con otros artistas que de otro modo no podría tener y que está muy bueno para interactuar. Claro, claro. Y bueno, y te iba a preguntar justamente en estas interacciones y en estos espacios medio que voy reconstruyendo con la charla tuya, ganaste un premio, si no entendí mal, ¿no? Del Fondo Nacional de las Artes. ¿Cómo llega ese momento? Y sobre todo te iba a preguntar, yo lo pienso siempre estos espacios como para que alguien que está escuchando, que capaz dibuja, capaz tiene sus guiones y, viste, está dando esos primeros pasos, mostrarle, me parece, cómo se puede llegar a ofrecer, no sé, para presentarse al Fondo Nacional de las Artes o cómo se llega, ¿no? Porque a veces parece todo tan lejano cuando uno está recién arrancando que capaz si puedes contar un poco cómo fue, estaría bueno. Sí, de hecho yo no estaba al tanto de la convocatoria, no seguía demasiado las convocatorias en ese momento, pero sí, gente del ámbito y en Instagram me pasaron como, bueno, esto te puede llegar a interesar. em, y ahí me enteré que existía el primero concurso de letras, que Sí, capaz debería haberlo sabido antes, pero yo no sabía, y además que habían incluido la categoría novela gráfica, que era como una novedad por segunda vez. Y bueno, vi el como, me entré a fijar a ver si tenía algo para llegar a mandar, porque siempre capaz querían algo más largo, capaz querían algo de otro estilo, y vi que tenían un límite de 25 páginas. Y bueno, esto puede llegar, todavía no lo había terminado, tendría ujú, unas 20 y pico, dije, bueno, a las 25 ya tiene que está, llegar, claro. más ahora. Y, y bueno, y sí, tampoco con demasiadas expectativas la mandé, sabiendo además que el jurado estaba conformado por Sole Otero, Lauri Fernández y Carlos Lina, era como un jurado que tenía un estilo no demasiado lejano, porque a veces pasa también en los concursos, o por lo Claro. menos en los que estuve viendo después, que capaz lo que buscan es algo realmente muy distinto a lo que uno puede llegar a ofrecer y uno tampoco va a estar cambiando lo que uno hace con No, solo el claro. fin de participar del concurso. Pero en este caso, por suerte, era un jurado que hacen laburos que eran increíbles para mí y bastante afines. Así que, bueno, cuando ganó me sorprendí un montón, por supuesto. No estaba en los planes, pero bueno, fue una sorpresa positiva en todo sentido. Eh, Así que, bueno, sí, llegué un poco de casualidad y ahora a partir de ahí también estoy un poco más atenta a las Claro, oportunidades y los claro. concursos que van surgiendo. ¿Y tuviste algún tipo de intercambio con los jueces o fue una comunicación más formal de que ganaste? O no sé cómo es no sé, la entrega o no sé cómo se maneja, cómo pudiste charlar con alguno de los jurados o era algo más. No demasiado, es Ah, más una cuestión formal, pero bueno. claro, hay que Ya es hacer un ahí. montón que alguien que lo hayan leído, ya me Claro, parece. claro, pero viste, ya que hacemos una más, me cuesta, ¿no? Estaría lindo lo pienso, ¿no? Para el futuro, y estaría bueno una entrega con los jurados y todo, porque es un espacio también de incorporación, ¿no? De los ya más consagrados a los nuevos, me parece, incluso físicamente. Yo creo que, no sé, me acuerdo que hacen los premios Cinder o los premios que entregan a las distintas categorías y lo hacen presencial para nada,
entregarlo, así que nada, me estaría bueno, nada más. Eh, y bueno, nada, me parece un súper dato ese de conocer un poco los tiempos, los límites, a empezar a hablar un poco el idioma de las exigencias de estos programas y de estos premios, porque me parece que en tu caso te da como un espaldarazo y te da, ¿no? Te da como ¿cómo se dice? Te impulsa, ¿no? Me parece a que el laburo se muestre más. Y hablando ya más puntualmente de lo mejor que tenemos, también otro mérito que me parece muy copado, que es, lo hablaba el otro día cuando hablaba con un historietista que se llama Francisco Felcar, que él tiene otra cosa, ¿no? Es otra historieta, dice yo, pero que bueno, tiene un tono muy marcado de crítica social, ambiental. Y la pregunta en tu caso también me pareció como un mérito, que es, bueno, ¿cómo evitas el panfleto o cómo evitas la denuncia así abierta y explícita? ¿Te costó trabajar eso como un desafío, no caer capaz en el lugar común que es, bueno, yo denuncio y nada, el texto, la historia se transforma en una denuncia? ¿Lo sentiste a veces como que podía llegar a ser un peligro o siempre tuvo ese tono más, como más íntimo, más fluido, más, y el tema pasa más como a un plano que lo descubrimos todos? Sí, creo que lo de la denuncia capaz no lo tuve tan en cuenta, sino más como esa sensación subjetiva de, bueno, hay un personaje que atraviesa una situación que le podría estar pasando a cualquiera, como que el apocalipsis, eso, bueno, ese tipo de historias, capaz Ujú, no lo veía como, bueno, esto puede llegar a pasar en el futuro y entonces tenemos que estar todos preocupados ahora por esto, claro, sino encontrar en esa historia una situación que más en pandemia le puede estar pasando a cualquiera, esa situación, digamos, de desolación. No hace falta que llegue el fin del mundo inmediato para que lo claro, sientas. Y en ese sentido, como que digamos, lo de la denuncia capaz iba más por el lado de, bueno, ¿qué pasa cuando esto llega y uno tiene que atravesarlo de todas formas, por ejemplo? O que, sí, ¿qué sucede cuando el mundo es hostil y uno tiene que transitarlo igual? Y en ese sentido, más que una denuncia, no te digo resignación, pero sí bueno, ¿cómo hacemos con esto que sucede? Más que evitarlo, ¿cómo lo afrontamos? sí. Y un poco esa era la búsqueda capaz del personaje y de la historia. Claro, claro, sí, sí. Y está bueno que vos lo planteas como las preguntas que se empieza a hacer, ¿no? Como está, el personaje se empieza a preguntar como, che, es verdad que como que hay un pasado, eso me encantó, porque aparte me parece como estas distorsiones del presente, que si uno se olvida, a veces la memoria, ¿no? La memoria, conservar ciertos elementos parecen como ficciones, ¿no? Che, es verdad que esto era así, es verdad que esto era así. Entonces, lo digo para los que están escuchando y no lo leyeron todavía. Hay un momento que es bueno, es eso, es verdad que había árboles, ¿no? En nuestro mundo, porque es un mundo de desolación total, y está muy bueno de como esa duda, no, creo que sí, creo que no, como esta idea como que yo diga, es verdad que, no sé, qué sé yo, que Sarmiento, yo porque soy profe de historia, alguna vez me ha pasado que algún alumno me dijo, pero es verdad que se cruzaron los Andes, que San Martín cruzó los Andes, ¿cómo pueden saberlo? ¿Viste esa pregunta como muy inocente, pero muy genuina también? Decir, bueno, sí, hay que demostrarlo y con fuentes y con cosas. Si no hay nada de eso, queda solo en la memoria. Entonces, me gustaba mucho que tu trabajo lo deja ahí, ¿entendés? Lo presenta y, viste, ahí podrías haber metido un choclazo de, no, porque las industrias taparon de todo y dijiste, no, lo dejaste ahí, quedó. Dice, esto está genial porque ya se entendió todo, ¿sí? Y sentí que lo manejaste muy bien. Al menos yo sentí como un palito ahí a este cuidado o mal cuidado mundo que tenemos, ¿no? Entonces me pareció sutil, me pareció muy a tono con toda la estética y por eso la verdad que me parece una de las mejores cosas que leí este último tiempo, ¿no? Eh, bueno, y te quería preguntar un poco, a ver, sos como no, estás como reiniciándote, por lo que veo en todo el mundo ¿cómo lo ves vos desde hoy a la historieta nacional o cómo te sentís en este mundo así de la historieta nacional? Siempre pregunto más que nada, he charlado con gente capaz que tiene muchos años y ellos ya tienen como casi un listado de cosas que están mal, cosas que están bien, pero también está bueno ver la mirada del que está entrando, ¿no? Como que está entrando el circuito, que se está mostrando, que se está dando a conocer. ¿Qué sensaciones tenés de este mundo de autores, de editores? ¿Cómo fue trabajar con la serie, con la editorial? ¿Sentís que capaz se puede elaborar algo mejor en nuestro mercado? ¿Cómo lo ves? Listado definitivamente no tengo, pero
Sí, yo siento que llegué hace poco y llegué en un momento donde hay cierto auge de la historieta nacional. De hecho, yo lo primero que leo, lo primero que tengo la sensación Claro. de que va marcando un poco mi recorrido es historieta nacional, es ir a la librería y que me recomienden historieta nacional y cosas editadas acá. Por un lado, porque son más baratas que conseguir cosas Bien. editoriales capaz hay que importar, y por el otro lado, porque está buenísimo lo que se está editando. Y en ese sentido como veo cierto movimiento y cierto, sí, sí, cierto crecimiento que me llama la atención. Eso cuando te capaz a alguien que no está tanto en el ambiente le decís, haces historietas, te miran con cara de, bueno, está bien, haces dibujitos, pero vas a esto, a distintas ferias de fans, y imagino vi fotos de lo que fue la crack y es realmente una locura. Como que hay realmente un montón de movimiento y eso me parece que está bueno valorarlo. Em, y bueno, después eso, estoy como dando recién los primeros pasos. Me parece que- que tengo como un montón de para recorrer sobre los tratos y las internas y las disputas y todo lo que el mundo siempre tiene, pero eso, me llama como la atención el lugar importante que va a estar teniendo la historieta nacional en las librerías, hasta en los eventos que hay muchos fines de semana, en los que me encanta ir a participar o a chumear, pasear, eh, y la cantidad de autores también. Eso las redes ayuda un montón, como que Claro. capaz hay como cierto, antes uno tenía, te preguntan un historietista y te dicen Kino Claro. y Breccia, y después ahora realmente hay una cantidad de autores conocidos y no tan conocidos ya es casi abrumadora, pero realmente excelente. La Claro, claro. calidad de los lábulos que es impresionante. Sí, y esto que señalás, esta posibilidad que la historieta tuvo de entrar en las librerías, ¿no? Me parece que fue como todo un espacio ganado que transformó el consumo. Para mí, yo no soy especialista, ¿no? Pero lo sacó de un espacio que era totalmente genuino, que era la comiquería, que es verdad, uno va a leer historietas, va a comprar cómic ahí, pero que ciertas producciones quedaban medio tapadas por la cosa más masiva, ¿no? La historieta internacional, la historieta norteamericana, y que la librería tienes, o incluso tu trabajo tendría mucho más, no sé, como comunicación que con un Batman o con, ¿se entiende? O con una comiquería. Entonces, ¿dónde ponerle? Y bueno, justamente está re bueno eso. Y incluso hablaba una vez con Marcelo Pulido y bueno, ahí ya hay historietas perdón, historietas no, locales de historietas que venden full argentino, o sea, mayormente historieta nacional y más algunas cosas así importadas, ¿no? Pero bueno, sí, me quedo con lo mismo. Me parece que tenés como ¿cómo decirlo? Como un espacio para recorrer vos y charlaremos más adelante con las cosas que quieras cambiar. Pero bueno, nada, me parece súper lindo verte como con estas ganas, ¿no? Y bueno, medio para cerrar, ¿estás laburando en algún proyecto nuevo, algo que se pueda contar? ¿Cómo fue el recibimiento de lo mejor que tenemos? ¿Te quedaste conforme? ¿Tenés ganas de seguir por esa línea? ¿Vas por otros lados? Sí, por ahora estoy intentando eso, laburar en proyectos de este mismo estilo, capaz, novelas gráficas, a tratar de animarme a cosas un poco más extensas, eh, a ver qué pasa y cómo sale. Y bueno, y muy contenta con la verdad con la recepción que está teniendo y que tuvo también los primeros días. Yo lo busqué el viernes pasado, lo vi hace Claro, poquito, impreso, y como que es otra sensación ya ver claro, lo que claro. existe y que de pronto la gente lo lee, me parece, nunca me había sucedido y la verdad que es una locura, pero no, muy lindo eso, muy lindo ver que la gente lo lee y que le guste, que se entienda y que se disfrute, como que siento que es el objetivo principal, que alguien la pase bien un Claro. ratito leyendo un libro, me parece un montón, y que sea amigo, ya es increíble. Bueno, merecido laburo y es otro libro que para mí podría entrar tranquilamente en las escuelas, para primario, me parece, no, puede ser también secundario, ¿no? Pero como tiene toda esta transversalidad de la imagen y los tonos y, digamos, se habilita, digamos, no hay insultos, no hay cosas que puedan llegar a tener problemas de lectura para chicos más chicos. Para mí son estas cosas que uno quiere, viste, militar todo el tiempo, que es que estas historietas puedan llegar a un público para trabajarlas en clase, para disparadores, viste. Así que felicitaciones de vuelta porque
como que lograste, eso es re difícil, te lo digo de verdad, es muy difícil que un producto sea accesible a distintos públicos y que no pierda su mensaje ni el tono, entonces me parece que nada, para mí vas a ser como más sola, ¿no? Va a ser como a medida que se vaya expandiendo, va a ser recibido con otros públicos que seguramente te van a dar una devolución linda. Bueno, Lucía, no tengo mucho más para decirte, la verdad te súper agradezco. Espero que, bueno, que le hayas pasado más o menos bien en la entrevista y nos vemos en el siguiente podcast a los que están escuchando. Un abrazo grande. Un abrazo, muchas gracias.